Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este domingo 22 de octubre, 29º domingo durante el año, que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Delante de Dios vamos a reconocer nuestros errores. Porque muchas veces nos cargamos de idolatría. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta solidaridad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a tu reino eterno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, que nuestra voluntad sea siempre decir junto a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura de Isaías. Dios se muestra Señor de la historia y asegura que no hay otro Dios. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honor a su nombre, ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Segunda lectura de Tesalonicenses.
San Pablo felicita a los cristianos de Tesalónica por la fe, el amor y la esperanza que demuestran. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiesta la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Mateo. El hombre de fe se comporta como un buen ciudadano, sin olvidar que Dios está por encima de todo. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredar a Jesús con sus palabras. Le enviaron a algunos discípulos suyos, acompañados de herodianos, que le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, adivinando su mala intención, le dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Y le dijo: ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Contestaron: del César. Entonces le dijo: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se sorprendieron, lo dejaron y se fueron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el tema central, tengo que decir de hoy, ¿cuál es? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. El tema central es la idolatría. Por eso el profeta Isaías habla sobre que hay un solo Dios, que es el creador del cielo y de la tierra. No hay muchos dioses, no hay, y uno solo es el verdadero Dios, ¿no? Y uno dice: ¿por qué el tema de la idolatría? Justamente, indudablemente en el Evangelio vemos cómo ya están tramando cómo engañar y atrapar a Jesús. Y para eso los mismos fariseos buscan a los herodianos. Y uno dice: ¿cómo es eso? Los fariseos, ¿qué son? Y los herodianos, ¿qué son? Los fariseos son la gente religiosa de su época, los judíos religiosos, prácticos, que iban a la oración, pero que odiaban a Jesús porque rompía sus estructuras, digamos, jurídicas, pero que le faltaba corazón y le hacía demostrar
muestra su hipocresía. Pero se juntan los fariseos con los herodianos, que en realidad son opositores. ¿Por qué? Porque herodianos eran los judíos que estaban a favor del imperio romano, que los oprimía. Y uno dice, ¿por qué hicieron esta trampa? ¿Por qué se juntaron fariseos y herodianos? Justamente para ver cómo le hacían una trampa a Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Claro, la trampa era esta. Estaban los herodianos políticos que apoyaban al César, al impuesto, a los romanos, pero también estaban los fariseos, que eran, se podría decir, aquellos que buscaban la ortodoxia judía, ¿no?, de Israel. Y entonces, ¿qué pasa? Le preguntan acerca de qué, del dinero, la economía. O sea, querían trasladar las cosas de fe a el dinero. Y entonces el cuestionamiento: ¿está bien pagar? Primero como que lo adulan a Jesús, hipócrita, y lo está revelando. Él se está dando cuenta que le quieren tender una trampa. Pero entonces, ¿es lícito o no es lícito pagar el tributo? Y entonces uno dice, ¿dónde está la trampa? Muy fácil, lenguaje y mensaje, lenguaje de aquella época. Si dice que es lícito pagar el tributo, quiere decir que está de acuerdo con los herodianos. Entonces está contra los fariseos, que sabían que era la explotación, que no reconocían, ¿no es cierto?, a la religiosidad judía. Pero si él decía que no era lícito porque era como los fariseos, ¿qué pasaba? Era un subversivo y entonces se estaba rebelando contra el imperio y le caían los herodianos. Entonces, aunque dijera que sí o aunque dijera que no, los querían agarrar. Esa era la trampa. Por supuesto que Jesús se da cuenta que son hipócritas, porque además, ¿por qué se juntan opuestos para atacar a uno que diga lo que diga? Estaría de un lado o del otro, pero los dos estarían contra Jesús. Y entonces yo diría muy sabiamente, Jesús le da vuelta a la pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús le responde con otra pregunta. A ver, muéstreme un denario. Fíjense otro detalle, y es cierto. Jesús nunca tiene plata. La bolsa la tiene Judas, el Hijo del Hombre no tiene dónde caer su cabeza, las mujeres que lo apoyaban económicamente, pero Jesús en otro lado buscan en un pez y paguen la moneda que tiene estragada. O sea, él nunca, siempre se separa de eso. Y por eso a los mercaderes del templo los saca latigazos, ¿no? O sea, el tema del dinero y Jesús. Pero entonces por eso él pregunta, a ver, muéstreme una moneda. ¿Qué tiene esa moneda? Y le muestran un denario, o sea, la moneda de aquella época. ¿De quién es esa imagen y de quién es inscripción? ¿Por qué dice eso? Y acá sí un poco de historia, que no tengo la foto del denario, pero el denario de un lado tiene la cara del César y del otro lado dice, con un dibujo, ¿no es cierto?, César, hijo de Dios. Y uno dice, ¿y cuál es el tema acá? Que Jesús dice, ¿de quién es esa imagen? La imagen de la moneda que se manejaba para los impuestos en el templo. Eran los impuestos con el denario, con la moneda. ¿De quién es esa imagen? Del César, le dice. Y uno dice, pero ¿y ahí qué tiene? Que eso a los judíos fue un golpe. ¿Por qué? ¿Por qué fue un golpe? Porque los judíos tenían prohibido las imágenes. Sin embargo, aceptaban las monedas que le entraban en el templo y la economía. ¿Cómo no era que tenía prohibido? Entonces no tendría que tener moneda. Sin embargo, ellos aceptaban la moneda. O sea, ¿de quién es esa imagen? Del César. O sea, tienen imágenes.
No era que estaba prohibido. Lo que está detrás es eso lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo ustedes tienen imágenes entonces? ¿De quién? Las monedas. Tienen la moneda de César. ¿Y de quién es esa inscripción? Peor lo que dice atrás. César, hijo de Dios. Porque hacía ya tiempo que los hijos de Julio César, o sea, los Césares, eran hijos de Dios, según. Pero y entonces también se decía el César que era hijo de Dios, que había que adorarlo. O sea, adorar el dinero. Por eso Jesús es del César. Denle al César lo que es del César. Él se podría haber callado ahí y ya lo arregló, porque no dijo ni sí ni no. Dijo, devuélvale al César lo que es de él, porque es una imagen de él, devuélvale. Pero no se queda ahí. A Dios denle lo que es de Dios, que no es el dinero. ¿Qué es de Dios? El pueblo, lo humano. El ser humano, no endiosar a una persona. ¿Por qué? Porque el César era Dios, había que adorarlo. Y esa mezcla es cierto que hoy en día no se entiende. A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, se lo ve como una cosa astuta y que muchas veces han hablado de esto y han dicho como que una cosa son las cosas del dinero y otra cosa son las cosas de Dios. No, pare. Jesús no dijo eso, Jesús iba más allá. Devuelvan al César lo que es del César. Si ese es dinero del César, devolvéselo. Pero a Dios le das lo que es de Dios. Lo humano es de Dios, no el dinero. Fíjense cómo esto en realidad, hasta hoy, porque eso uno puede decir, eso fue el lenguaje muy astuto de Jesús para poner en su lugar, digamos, lo que era el dinero, el Dios dinero, el César, el poder político y el poder religioso, en una palabra. Pero hay un tema que justamente también a mí me llamó la atención y otros me lo hicieron ver. En el billete del dólar dice "In God we trust". ¿Qué quiere decir? En Dios creemos. Pero no dice de Dios. En Dios creemos. Pero ¿dónde está eso? Ese letrero. En el billete de dólar. Entonces Dios es el dólar. Y es cierto que tenemos que decir, han pasado mucho tiempo, pero que el tema de la idolatría del Dios dinero sigue estando. Hay gente que por dinero hace lo que sea. Por dinero mata, por dinero codicia, guerra, traiciona, corrompe gobiernos. Se corrompe, ¿por qué? Por dinero. O sea, en verdad, aunque digan otra cosa, su Dios es el dinero. En otro no es el dinero, es, yo qué sé, el placer. La abundancia, el placer, pero también por el placer, lo que sea. En una palabra, aunque parece que ya no estamos en tiempos de idolatría, porque nadie se va a poner a adorar el dinero, pero de hecho, los bancos, ¿qué son? Los templos del dinero, ¿o no? ¿Y acaso alguna vez pierden los bancos? No, primero el negocio, primero las acciones, cómo está el comercio, y frente a eso algunos se angustian, se entristecen o se alegran porque llenan de plata las acciones, cómo está el mercado, como si fuera un Dios. Cada mañana tenemos que ver cómo está el mercado. Entonces están adorando a Dios dinero, a Dios mercado. Porque primero el mercado, que suban los costos, que el pueblo, si se funde, si se queda sin un peso, no importa. El Fondo Monetario, que
hace que los valores de las monedas de otro no valen nada. Valen la nuestra. Es así. Entonces devalúen. Pero eso le quita la comida al pueblo, a los pobres. No importa. Primero el dinero. Primero el poder. La economía. Entonces, es verdad que todavía tenemos idolatría. Insisto. Pero como digo eso, tantas cosas, ¿no? Los ídolos. Yo qué sé, los jugadores de fútbol. Tienen que ganar millones, porque es un ídolo. A ver. Son hombres humanos que se cansa, que se gasta, que si gana, si pierde. No, si gana tal equipo, el país se alegra. Si no, se entristece, todo el mundo triste. Pero a ver, es un juego eso. Es un juego. Resulta que hay gente que no lo toma como juego. Se matan porque son de tal equipo, de más cual equipo. Se matan. Entonces, eso no es idolatría, eso. A ver, si llegan a matarse porque son de tal equipo o de más cual, las barras, bravas, esto, lo otro. Entonces, eso no es idolatría, eso. Me acuerdo que algunos allá en Argentina, en mi pueblo, que hay fútbol, un amigo me decía, los domingos, que no hay fútbol, no sé qué hacer. Como que si no iban a la cancha de fútbol no tenían a quien adorar, en el fondo. No lo iban a decir de ir a misa, eso, no. Pero si le faltaba el fútbol, no sabían qué hacer en un día domingo. Yo digo, eso no es idolatría. Más o menos dijo San Romero, el obispo de El Salvador. Cuando una ley humana va contra la ley de Dios, no hay que respetar la ley humana. Primero la ley de Dios. La ley dice no matar, no matar. No hay que justificarla con guerra, con ideología, no matar. Primero hay que obedecer la ley de Dios, no del dinero, del poder o de las cosas de los hombres. Porque muchas leyes son injustas, van contra la ley de Dios, contra la vida de los hombres. Por eso Jesús, cuando dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, no separó la creación de la economía, no. La puso en su lugar. Primero Dios. Las cosas, el poder, el dinero. Primero hay que obedecer a Dios antes que una ley humana que vaya contra Dios. Y yo digo en estos momentos, qué lejos que estamos. Qué lejos. Promueven la guerra, justifican masacres, genocidio, porque está bien. Qué lejos que estamos del rumbo de Jesús. A Dios lo que es de Dios, primero está Dios. Yo creo que más que nunca le tenemos que pedir a Jesús y la Virgen en este cambio epocal, que nos confunde tanto, nos confunden los principios, los valores, para que realmente nos sostengamos en el valor y en los principios evangélicos. Que sea esto, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, un llamado de atención a todos nosotros, a decir, cuidado, no vaya a ser que tengas idolatrías, que valga primero, danza, el comer, las cosas, el fanatismo, que Dios. Entonces yo digo, más que nunca le tenemos que pedir de corazón a Dios, a Jesús y la Virgen, que no perdamos el rumbo del Evangelio, el rumbo de la buena noticia de Dios. Lo hacemos pidiéndole nuestras intenciones. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y por todos los ministros del Evangelio, para que apegados a la verdad sean testimonio de la justicia humana y divina, oremos.
Señor, haznos justos ante ti y ante los humanos. Por todos los pueblos, para que se afiancen sentimientos de acercamiento, aceptación, colaboración y se mantengan los lazos de fraternidad cristiana, oremos. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Por los perseguidos, los privados de la libertad, los enfermos, los moribundos, y por todos los que padecen algún mal, para que el Dios que libera salga a su encuentro, oremos. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Por todos los misioneros y misioneras, para que en medio de las dificultades y contradicciones permanezcan gozosamente fieles al anuncio de la buena noticia, oremos. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Por nosotros, para que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas, sin olvidar el mandato que hoy nos da Jesús. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, oremos. Señor, haznos justos ante ti y ante los hombres. Haznos justos, que tengamos el criterio de tu llamado y de tu evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad, para que por la acción purificadora de tu gracia, los misterios que celebramos nos hagan crecer y nos quiten todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Como hermanos y hermanas, nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayuden a aprovechar los bienes y alcanzar con sabiduría tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.